Bueno, vamos a continuar con nuestra unidad y habíamos estado revisando ya el contenido de la Cumbre de la Tierra y sobre todo una de las convenciones con gran trascendencia al respecto que tiene, por obvias razones, la respectiva Declaración de Río. Y la Declaración de Río en 1992 tiene una importancia señalada sobre todo porque tiene estos tres grandes objetivos del equilibrio económico. Aquí se utiliza la palabra sustentabilidad, todavía no la palabra sostenibilidad. Habla de este compromiso intergeneracional que después se convierte, como ustedes conocen, en un principio del derecho internacional ambiental. ¿Por qué razón? Con el propósito de entender que los recursos, primero, por obvias razones, no son limitados, y al no ser limitados, lo que se tiene que buscar en este sentido es que los mismos sean aprovechados para esta generación, pero sean también pensados para las siguientes generaciones. ¿Sobre pretexto de qué? De que exista por obvias razones, por ejemplo, una explotación sostenible de esos recursos. Pero cuando hablamos de explotación sostenible, no piensen únicamente, por ejemplo, en aspectos, no sé, de recursos naturales no renovables y pensar en el petróleo, o en su defecto en recursos naturales y pensar simplemente en el agua. Piensen, por ejemplo, en la biodiversidad. Piensen ustedes en un parque nacional. Un parque nacional, por obvias razones, ¿sí? Obviamente es un sitio protegido por unas características, ya las vamos a revisar, que suelen ser obviamente verificadas desde el punto de vista técnico, el tema desde el punto de vista de biodiversidad, por sus características paisajísticas, entre otras. ¿Qué sucede aquí? Por ejemplo, incluso ahí se mide una capacidad de carga, y una capacidad de carga ¿con qué propósito? Con un propósito único de realizar de manera específica, obviamente, una particularidad de una capacidad de carga para que no se vea tan afectado ese terreno y se mantenga más o menos en las mismas condiciones para que las siguientes generaciones también la puedan utilizar. Y por obvias razones también se piensa ya en los 90 en las asociaciones de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Se deja de utilizar de una manera despectiva, llamémoslo así, obviamente la terminología de países subdesarrollados que se referían a aquellos que no alcanzaban todavía los parámetros de desarrollo. Como habíamos revisado en la unidad número 2 de manera puntual respecto al régimen del buen vivir, deberíamos preguntarnos nosotros a qué tipo de desarrollo nos estamos refiriendo, qué entendemos por desarrollo. Desarrollo, obviamente, que se entiende bajo estos parámetros específicos, es un desarrollo asociado sobre todo a la prestación de unos servicios básicos, a, obviamente, unas escalas de ingresos determinados, que obviamente lo estableció la ONU y la OSDE en su momento, y que hacen que un país sea o no prioritario, y así también, por ejemplo, dentro de formas de cálculo, puede ser, entre otras, por ejemplo, el tema del coeficiente de Gini. Para eso se llegan a unos acuerdos, y en estos acuerdos sí se definen unas obligaciones para los estados, y los estados dicen, de acuerdo, voy a tomar unas obligaciones basadas en los principios de ambiente y de desarrollo, pero sobre todo yo voy a intentar al interior de mi legislación, intentar desarrollar normativa que sea obviamente obligatoria. No se olviden que esta es una declaración, forma parte del soft law, y el derecho blando no me puede obligar. Sin embargo, sí me define unos acuerdos entre los cuales puedo seguir. Y otro de los puntos que son neurálgicos cuando estamos tratando, obviamente, con estados, estamos hablando de derecho internacional, en este caso ambiental, no debemos olvidar y descuidar nunca que estamos hablando con sujetos soberanos. Y si estamos hablando con sujetos soberanos, si bien es cierto la comunidad internacional puede preocuparse, puede intentar regular, puede intentar dar ciertos parámetros a través de los cuales se pueden guiar la toma de decisiones, no hay que olvidar que el país es totalmente soberano en relación con sus recursos y obviamente los sabrá explotar, los sabrá explotar. Sin embargo, lo que le dice la comunidad internacional, recuerda que no estás solo, no eres una isla. Cualquier situación o cualquier explotación, cualquier figura de desarrollo que tú intentes realizar va a tener una repercusión general.
Y va a tener una repercusión general, piensen ustedes rápidamente, que sucedió hace poco, ¿sí? Hace un par de semanas, con la rotura del oleoducto de crudos pesados en el Ecuador. Al respecto, les recomiendo que vean las teorías en relación con lo que ha sucedido de manera particular con una de las cascadas más emblemáticas del Ecuador, ¿sí? Que obviamente sufrió un agotamiento de una erosión atípica y que terminó destruyéndola. Y después esa erosión hizo que el río también genere una erosión que se llaman aguas bravas, que al final del día van carcomiendo las orillas, y esas orillas carcomieron hasta debilitar las estructuras del oleoducto pesado. Y van a decir, ¿y qué tiene que ver esto? Que el oleoducto pesado se rompió, aguas abajo contaminó las aguas y de manera particular hacia los pobladores de las comunas y pueblos y nacionalidades indígenas, pero además hubo una contaminación hacia el Perú. Es decir, aquí ya estaríamos hablando de una responsabilidad objetiva en el plano internacional, con lo cual las situaciones que realicen los estados, los vecinos, por ejemplo, en este caso, tienen que mantenerse lo más amablemente posible, con unos estándares sobre todo de que esto no llegue a un conflicto, porque no se olviden que si esto llega a un conflicto, va a dirimirlo la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Por favor, no se confundan con la Corte Penal, que tiene su sede en el mismo lugar. La Corte Internacional de Justicia juzga a estados en relación a, obviamente, el incumplimiento de sus obligaciones dentro del plano del derecho internacional. Otro de los grandes ejemplos reales, me estoy refiriendo a jurisprudencia real, es precisamente el caso de Uruguay y Argentina en el famoso caso Papeleras. Otro de los aspectos que va a regular Río 1992 es, primero, los asuntos de género y, en segundo lugar, los temas de disparidades. Se pregunta y dice, no se puede, ¿sí? No se puede pensar en un avance a nivel de la protección ambiental si todavía existen disparidades y si todavía no eliminamos la pobreza. ¿Por qué? Porque mientras unos países van a estar mucho más arriba y van a tener obviamente cumplidas y a satisfacción la mayor parte de sus necesidades, van a haber otros que recién van a estar escalando. Y si recién están escalando por obvias razones, no van a tener todavía esa posibilidad. Van a estarse preocupando en asuntos mucho más prioritarios. ¿Sí? Es el típico discusión que se tuvo durante muchísimo tiempo, que tampoco era un país en vías de desarrollo, pero era una potencia que se estaba formando en la década de los 90, que era el famoso caso de China. En el caso de China, por ejemplo, le pedían que cambie la tecnología, entre comillas, sucia por tecnología limpia, y él decía, no, ustedes utilizaron desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX, tecnología que fue bastante contaminante. No es justo que ustedes utilizaron tanto tiempo, ustedes ya satisfacieron su demanda, agotaron esa maquinaria y eso les permitió generar unos ingresos mucho mayores, y eso permitió repartir la riqueza obviamente al interior de sus países. En cambio, yo recién estoy en el pico de la curva, y si estoy en el pico de la curva, déjenme que yo todavía pueda aprovechar esa infraestructura. Pero obviamente ahí se pensaron, entre otras cosas, las alianzas y sobre todo el reforzamiento, porque por obvias razones ya existía, pero el reforzamiento de la cooperación internacional en estos aspectos. Muestra de ello es, por ejemplo, la gran cantidad de casos que va a existir de cooperación internacional en ayudas para desarrollo en esa materia. Y no puede existir, no se puede generar un desarrollo de este tipo si no es también con las mujeres. Tanto es así que, por ejemplo, en acuerdos internacionales importantes como el Convenio 169 de la OIT, dice que la consulta previa, libre e informada se tendrá que hacer no solamente respetando unos parámetros de oportunidad, de buena fe, etcétera, sino también con la plena participación de las mujeres. No se puede hablar de desarrollo sostenible si no es con la participación de todos y todas. Nos vamos una década después y hablamos ya de Johannesburgo. Johannesburgo, una cumbre, si ustedes quieren, bastante polémica, porque los países se encontraban 10 años después y no habían visto avances. Y no habían visto avances sobre todo
en relación al cumplimiento de la eliminación de la pobreza. De tal suerte, una de las cosas más importantes que van a hablar es que se tiene que construir una sociedad que sea más humanitaria, equitativa y generosa. ¿Por qué? Porque lo que estaba sucediendo era que la brecha se iba agrandando. Y si la brecha entre los países se va agrandando, va a generar unos problemas que van a venirse dados del mismo modo, por ejemplo, en la parte ambiental, en los asuntos de seguridad internacional, en la parte migratoria, entre otras cosas. Por ejemplo, ¿de qué me sirve tener una serie de convenciones internacionales que protegían la pesca, que protegían, entre otras cosas, situaciones relacionadas con manejo de desechos y de residuos respectivamente, de no acumulación de desechos, por ejemplo, dentro de las dentro de cada uno de los países? Si ustedes quieren, al final del día, la idea de poder manejar de una mejor manera las situaciones, por ejemplo, de realizar cooperación, de prestar servicios, pero sin que estos terminen por afectar a socios o vecinos o en general al medio ambiente. Aquí ya se habla y se define de manera particular la idea de desarrollo sostenible, que la habíamos visto con esos 3 pilares, obviamente desde la parte económica, la parte social y la parte ambiental. No hay que dejar ninguna de ellas detrás, porque caso contrario, esto impide obviamente un correcto desarrollo. Y obviamente hay unas nuevas amenazas que van a estar a la vez conjuntamente con el tema del medio ambiente, acompañando al desarrollo de la humanidad, pero generando también unas afectaciones directas a este concepto de desarrollo sostenible, sobre todo si ustedes quieren en el ámbito del desarrollo social. Es decir, si se cae uno de sus cimientos sobre los cuales se sostenía el desarrollo sostenible, mal podíamos terminar con este concepto plenamente desarrollado. El uno es, obviamente, todavía persisten los asuntos de pobreza. Tanto es así que ustedes ya van a ver posteriormente que se van a crear, obviamente, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No se olviden los ODM y los ODS respectivamente. ODM, Objetivos de Desarrollo del Milenio, que tuvieron una duración desde el 2000 al 2015, y la Agenda 2030, la cual estamos viviendo a la fecha, que tiene, en cambio, una duración del 2015 al 2030 y que tiene otros objetivos que los vamos a revisar. Que de manera particular, uno de los temas fundamentales a través de los cuales se establecieron fue precisamente luchar contra la pobreza. También los asuntos del VIH y la exclusión. Nota mental. 20 años después, 2 décadas después, desde que se quería luchar contra el VIH, si bien es cierto la enfermedad persiste todavía, ha sido ya canalizada ayuda y sobre todo, por ejemplo, medicina con el propósito de, a través de retrovirales, luchar en este sentido. Y sobre todo también vamos a tener presente el rol de los pueblos y nacionalidades indígenas, que como ya lo dije, el convenio 169 de la OIT es uno de los mayores regulaciones, instrumentos internacionales, y atención, que no es parte del soft law, esto ya es una convención. Lo que sí va a ser una convención, por ejemplo, es la Declaración de los Pueblos Indígenas. Además, la ONU se preocupó de manera específica en relación con los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, de tal suerte, por ejemplo, se encargó de establecer una relatoría especial sobre el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas. Al respecto, les recomiendo la lectura, si es de su interés, de los informes que dio en su momento el relator especial James Anaya en relación con este derecho. Viene Río +20, estamos en el 2012, es decir, estamos 20 años después, 2 décadas después, y se quiere de manera puntual hacer un balance. Se quiere hacer un balance de qué pasó de manera particular con esta situación. Y obviamente dentro de este balance se comienza a ver que no se ha cumplido a totalidad. Y si no se ha cumplido a totalidad, se comienzan a hablar de nuevos temas, y se comienzan a hablar de nuevos temas de manera puntual con el propósito de cambiar
las bases sobre las cuales se sostiene la economía, hacia una economía mucho más verde, una economía mucho más ecológica, sacar a la gente de la pobreza, porque sacando a la gente de la pobreza no solamente se contribuye a fortalecer el pilar social del desarrollo sostenible, sino a la vez, obviamente, con un pueblo que tiene mayores recursos, les va a permitir, entre otras cosas, destinar mayores fondos también, por ejemplo, para la protección ambiental. Así también era necesario coordinar las acciones en relación con la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque si no hay cooperación internacional y se generan simplemente ayudas puntuales y no unos grandes acuerdos que permitan, por ejemplo, el desarrollo de grandes proyectos, véase el caso que vivió el Ecuador, dos proyectos específicos. El primero, ustedes recordarán que el Ecuador siempre tuvo un problema bastante grande con el Perú en materia de límites. Una vez que se firman esos acuerdos limítrofes en Brasilia con el presidente Jamil Mahuad, la ayuda internacional va a llegar y, por ejemplo, se estableció que se genere una zona de frontera con protección ambiental, es decir, con un bosque compartido, porque no se ponían de acuerdo cómo generar, obviamente, presencia en esos límites y además se trataba de un bosque emblemático, así que ciertas áreas de frontera son bosque protector y son bosque emblemático. Sin embargo, por otro lado, lo que se hizo fue también en el caso de cuencas, no se olviden que Ecuador y Perú compartimos una cuenca transfronteriza en el sur de manera particular entre las provincias del Oro y Loja respectivamente. Se recibió muchísima ayuda internacional, me refiero a fondos, con el propósito de realizar, por ejemplo, grandes infraestructuras con el propósito de que se aprovechen esas aguas por parte de los dos países. Es decir, la cooperación llega y sobre todo intenta generar ese desarrollo sostenible, generar, por ejemplo, tecnologías más limpias en ese sentido y al final del día a lo que va es mejorar la gobernanza ambiental. No se olviden y sobre todo siempre distingan correctamente entre dos términos. Una cosa es gobernabilidad y otra cosa distinta es la gobernanza. La primera, la gobernabilidad, se refiere al manejo de gobierno, la cual no la estamos utilizando aquí, sino a la gobernanza de los recursos naturales. ¿Qué pasa con la gobernanza? La gobernanza, en cambio, tiene que ver con el propósito que dentro de una cadena, por ejemplo, sí, una comunidad en general, tenga que compartir el uso, por ejemplo, de un recurso y se tienen que buscar las mejores formas, los mejores medios a través de la cual estos se ponen de acuerdo. Eso genera la gobernanza, es decir, que puedan dominar, pero que puedan obtener criterios satisfactorios en este sentido. Con lo cual se va a trabajar, entre otras cosas, en asuntos relacionados con pobreza, con agua, con seguridad alimentaria, y con turismo y transporte sostenible. Recuerden que no es lo mismo seguridad alimentaria que los aspectos relacionados con alimentos sanos, en este caso de manera particular, ni tampoco va a ser lo mismo relacionado con soberanía alimentaria. A veces hay confusiones en la utilización de estas dos categorías y no son las mismas, son totalmente distintas, mientras la soberanía alimentaria se refiere a la capacidad que tiene un Estado de autoabastecerse y sobre todo de conservar sus semillas, de trabajar en base, atendiendo sobre todo a, por ejemplo, los conocimientos ancestrales y manteniendo la protección, por ejemplo, para los pueblos y nacionalidades indígenas en relación con las semillas. La seguridad alimentaria, en cambio, hace referencia a los protocolos fitosanitarios que se tienen que utilizar. Llegamos así al concepto del desarrollo sostenible, sostenido en esos tres pilares que ustedes como en el gráfico podrán ver, que obviamente se tiene que ver desde lo social, que se tiene que ver desde lo ambiental. Y en este caso, sobre todo, tenemos que ver que desde lo económico y social se tenga que buscar que sea equitativo. No estamos hablando de la aplicación de confiscación de fondos, no estamos hablando de una situación relacionada que les termine afectando de manera particular a
un colectivo particular, no, sino que lo que se tiene que buscar es que los ciudadanos vivan bien, se les respete sus derechos dentro del aspecto económico, que sí se permite, atención, y esto es muy importante, sí se permite por obvias razones la explotación de recursos. Otra cosa es que a través del derecho ambiental nosotros vamos a establecer cuáles son esas pautas a través de las cuales se va a poder realizar dicha explotación. Explotación de recursos, dicho sea de paso, que se hará en tanto en cuanto se genere precisamente el cumplimiento de unos parámetros ambientales y para lo cual la certificación que viene a darme que estoy cumpliendo esos parámetros se llama autorización administrativa o licencia ambiental en los casos que exista un impacto medio o alto. Mientras tanto, en la parte ambiental tenemos que buscar que sea vivible y que sea viable. ¿Por qué vivible y viable? Tanto desde el punto de vista social, es decir, que si bien es cierto, vamos a proteger la naturaleza, pero vamos a buscar una situación de carácter armoniosa entre los ciudadanos y, por supuesto, la naturaleza. No se quiere decir que lo que no se busca que exista protección ambiental sin ciudadanos. Se tiene que buscar protección ambiental con ciudadanos. Muestra de ello, y que creo que ilustra bastante bien, son dos categorías totalmente distintas de protección que genera la UNESCO. Por ejemplo, por un lado está el Patrimonio Mundial de la Humanidad. Véase casos a nivel arquitectónico, pueden poner el caso de Cuenca, que se refiere de manera particular a su centro histórico, ¿sí? En el caso de Galápagos, en el Parque Nacional Yasuní, que se refieren obviamente a la biodiversidad, pero va a haber una categoría intermedia que lo que busca es también proteger a las comunidades y que es obviamente las famosas reservas de la biosfera o reserva de la biosfera. Y las reservas de la biosfera, por ejemplo, es el tema del macizo del Cajas, que no solamente se refiere al Parque Nacional El Cajas, sino se refiere al todo, es decir, a las comunidades que viven alrededor, etcétera, con el propósito de buscar una satisfacción de lo que sucede a la fecha y sobre todo también buscar que se puedan satisfacer necesidades de corte económico. Aquí al respecto, yo creo que en los próximos meses, si ustedes quieren, no van a ser años, sino en los próximos meses, en el Ecuador vamos a tener nuevamente una discusión bastante polémica en este sentido. Me refiero de manera específica a lo que sucederá después de una época de crisis económica como la que estamos atravesando y de crisis sanitaria y posteriormente también una crisis del precio del petróleo. Si el precio del petróleo se ha visto depreciado, si bien es cierto se ha recuperado en las últimas horas algo, no obstante es uno de los peores precios de los que se maneja y lo que se buscará y que el gobierno nacional está señalando es que tenemos que apuntar hacia otros medios y los otros medios es precisamente la minería. Entonces, ¿cómo generar en este sentido estos procesos? Procesos que generan, como ustedes entenderán, conflictos socioambientales. ¿Qué son los conflictos socioambientales? Se dice que siempre se tiene que buscar no solamente la licencia ambiental que viene desde el parámetro técnico, sino también una licencia social, es decir, que al interior de la sociedad, al interior de la comunidad, donde se va a realizar el proyecto, la propuesta, la prestación de servicios, entre otras cosas, sí, se tiene que tener también un visto bueno desde el punto de vista de que le está satisfaciendo y que se dan cuenta que en este caso el desarrollo del proyecto que se va a realizar son conscientes de las consecuencias que van a tener en la naturaleza, las consecuencias económicas y sociales y que las aceptan. Si esto no se genera, y de manera específica, si estamos hablando de pueblos y nacionalidades indígenas, la única forma de cumplirlo es a través de la consulta previa, libre e informada. Si no se la hace, obviamente hay una repercusión a nivel de ¿qué? De incumplimiento internacional, porque somos suscriptores de esa convención y además está recogida en nuestra Constitución, con lo cual estaríamos yéndonos en contra de un derecho y los casos, sin embargo, para que ustedes puedan graficar y que vean qué puede llegar a suceder cuando se hacen mal las cosas, ¿sí? Caso Río Blanco, suspendido,
y el caso del bloque 12 de los guaraníes, que también se suspendió a través de una acción de protección. Es decir, el derecho sí va a estar muy presente y va a tener mucho que decir en este sentido. Los dos temas de manera específica, si ustedes hacen clic en su presentación, se les va a desplegar automáticamente cada uno de los componentes de cada uno de los objetivos. Los objetivos fueron 8. Sí, voy a empezar desde el último, que ustedes verán que es precisamente la generación de alianzas, mientras que los otros, del 1 al 7, eran aspectos específicos en relación a pobreza y hambre, a educación, a igualdad, a mortalidad infantil, a mejorar la salud, a avanzar contra el VIH y el tema del medio ambiente sano y seguro. Aquí una puntualización. El Ecuador avanzó sobre todo y mostró grandes avances en la mayor parte de cumplimiento de los objetivos del milenio. ¿Por qué? Porque cada uno de los países se comprometió a, de manera anual y bianual respectivamente, con 2 tipos de informe, tenían que mostrar los avances en este sentido. Y el Ecuador fue cumpliendo en el tema de reducción de la pobreza, en educación, etcétera, pero nos quedamos sobre todo en los aspectos de mejora de la salud en la maternidad y en mortalidad infantil respectivamente. ¿Por qué? Porque todavía seguimos teniendo un alto porcentaje de muertes durante el parto y de manera específica de menores en este caso. Sin embargo, nosotros por nuestra materia nos vamos a adentrar en el objetivo número 7 y el objetivo número 7 era garantizar la sostenibilidad del ambiente y tenía a su vez 4 metas. Y en estas metas obviamente era primero incorporar los principios del desarrollo sostenible, pero sobre todo el resto ya se hacía referencia a aspectos no solamente de carácter cualitativo, sino de carácter cuantitativo. Primero, obviamente, impedir que se pierda de manera particular los aspectos relacionados con la diversidad biológica. En segundo lugar, las situaciones relacionadas con las personas sin acceso a agua. Nota mental. Piensen ustedes que ya en la Agenda 2015-2030, que veremos posteriormente, fue tan importante solamente esta meta, ¿sí?, que se la puso de manera específica como un objetivo, que a la fecha es el objetivo número 6, que se refiere a agua segura respectivamente. Y obviamente el tema de manera particular, cómo se iba a sacar sobre todo a esas personas que vivían en barrios marginales, es decir, tenían que mejorar de manera puntual estas situaciones y sobre todo hacerles de una u otra manera que se incorporen a una vida digna. En el caso del Ecuador, para el 2010 lo que se veía de manera particular que habíamos tenido una gran mejoría en los aspectos relacionados con reducción o pérdida de biodiversidad, es decir, habíamos recuperado. ¿Y cómo lo habíamos recuperado? Sobre todo a través de 2 situaciones. Una que es conservación y la segunda que es reforestación. En temas de conservación, cuando hay que decir las cosas buenas, se tienen que hacer. Por ejemplo, uno de los programas emblemáticos del Ministerio del Ambiente que tuvo durante mucho tiempo, que fue el famoso programa Sociobosque, que no solamente se quedó a nivel de bosques, sino que después también migró al páramo y al manglar respectivamente, con lo cual de una u otra manera se pudo proteger, obviamente, un sinnúmero de hectáreas de bosques que, si bien es cierto, no se encontraban ni siquiera en las zonas nacionales de áreas protegidas, ¿sí? Esto es simplemente un dato al aire, ¿sí? Piensen ustedes que de la totalidad del territorio del Ecuador, el 20% del territorio es territorio protegido a través de zonas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del SNAP. Es decir, es bastante alto. Sin embargo, lo que se buscó es proteger más allá de eso, sobre todo a predios privados. ¿A través de qué? De los incentivos. La forma es incentivar de manera específica a los ciudadanos con el propósito de que obviamente no talen, no hagan actividades antrópicas en los bosques, sino que les dejen obviamente y sobre todo que les protejan en este sentido. De tal suerte que estos a su vez el ministerio les hacía una compensación de tipo económico. Por otro lado, también de manera específica se refería a la forma que les decía hace un momento de generar reforestación. ¿Y por qué es importante esto?
porque hay dos situaciones básicas que se tienen que distinguir. La una es la reforestación y la otra es la forestación. Cuando hablamos de reforestación, sí, estamos refiriéndonos a la posibilidad de utilizar, en este caso, sí, obviamente unas especies similares y sobre todo endémicas, a diferencia de lo que sucede en una forestación. Una forestación, en cambio, tiene obviamente la suerte de generar un negocio. Como yo genero un negocio, yo siembro obviamente las especies que a mí me interesan. No será lo mismo sembrar en la zona del Azuay, pongo de ejemplo, el cáñaro, que es una especie nativa, que lo que sucede en el propio Azuay, pero en la parte baja costanera, cerca de Puerto Inca, y sembrar balsa o sembrar en su defecto teca con propósitos industriales. Son dos cosas totalmente distintas. Nos referimos de manera particular a lo primero. En los casos de mejoría en el tema de agua potable, hay un problema bastante particular. Y hay un problema bastante particular primero en relación con que el derecho humano es derecho humano al agua y al saneamiento. Y usualmente siempre nos ocupamos tan solo de los temas de agua, dejando de lado a los temas de saneamiento, que son por obvias razones también muy importantes. ¿Qué sucede en este sentido? Que lo que vamos a encontrar, entre otras cosas, es que también va a existir una brecha muy grande y que a ustedes les debe constar, y ya me contarán después, qué sucede, por ejemplo, en las situaciones entre la brecha entre lo urbano y lo rural, respectivamente. Lo urbano, ¿qué tiene? Tiene una zona mucho más consolidada. ¿Sí? Si usted sale y ve una gran avenida con edificios, etcétera, es mucho más fácil servir con el servicio de agua y de saneamiento a ese sector. ¿Qué pasa, en cambio, en el área urbana? En el área rural. En el área rural es un territorio muy disperso. Y al ser un territorio muy disperso, va a ser mucho más difícil llegar con el servicio. Con lo cual, la brecha urbano-rural hacía que siempre las inequidades, sobre todo los porcentajes, eran bastante grandes. Sin embargo, las cifras que tienen ahí son del 2013, pero ya el 2020, de manera específica, nosotros hemos mejorado sustancialmente y el Ecuador sí cumplió la meta de los ODM en ese sentido. ¿Qué pasa, en cambio, con la situación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS? Lo primero que se dieron cuenta es que en el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es que los países se dieron cuenta que había sido muy positivo, de manera específica, trabajar en una agenda compartida. Sin embargo, se dieron cuenta que uno de los mayores problemas que tuvieron no se relacionaba con el cumplimiento de los parámetros, sino el mayor problema que se tenía era sobre el levantamiento de información. Porque lastimosamente hasta ese momento los países no se habían puesto de acuerdo a través de qué parámetros y sobre todo bajo qué codificaciones, por ejemplo, se tomaba la información. Por ejemplo, en el tema de biodiversidad, habían algunos que lo tomaban desde el punto de vista simplemente de reforestación, otros los tomaban desde el punto de vista antes, me refiero antes de poner los parámetros, solamente se referían a aspectos de protección y a temas monetarios y no a temas de porcentajes. No se hacían fotografías satelitales con el propósito de comprobar, obviamente, que se mantenían los recursos, entre otras cosas. Y lo que viene a suceder es que ya se llega a la Agenda 2015-2030 ya con un sistema mucho más estructurado de información, pero comienza una gran discusión. Ya no vamos a hablar solamente de 8 objetivos, sino se van a extrapolar y van a ser 17 objetivos. Y en estos 17 objetivos, la idea al final del día es que se genere un desarrollo, pero que el desarrollo sea sostenible. Se ponen ya de acuerdo por primera vez. Recuerden que este concepto de desarrollo sostenible no es que sea tan nuevo, no estamos hablando del 2015, estamos hablando de 1992, y si quieren, a nivel de términos conceptuales, estamos hablando de 1987, ¿sí? Dentro del informe donde primera vez se habla de desarrollo sostenible. Y será recién en el 2015 donde dices, vale, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a tomar este desarrollo sostenible que va a tener un sinnúmero de facetas, que va de nuevo, atención, el tema de pobreza, que continúa en los temas relacionados con qué sucede sobre todo con el hambre. Recuerdan que antes del objetivo número 1
era pobreza y hambre, ¿sí? Se habla de salud, pero se habla ya de manera mucho más desglosada de salud y bienestar, al igual de educación, etcétera. Pero vamos a ver que vamos a encontrar un sinnúmero que ya se refiere desglosado al tema del ambiente y al desarrollo. Vean ustedes, por ejemplo, agua limpia, energías sostenibles. También vamos a encontrar qué va a suceder en el tema de ciudades y comunidades sostenibles. También el consumo responsable. Aquí entran, por ejemplo, entre otras cosas, lo que sucede con energías limpias, lo que sucede con la situación relacionada con manejo de plásticos, acciones por el clima, temas de vida submarina y ecosistemas terrestres. Con lo cual, nosotros vamos a fijarnos, ¿sí?, en uno de los informes bastante importantes en este sentido, que lo elaboraron Better Business, Better World, es decir, no solamente pensar que el desarrollo sostenible o no pensar que simplemente los temas ambientales tienen un trasfondo protector y romántico detrás de eso, sino que los negocios a la fecha también tienen que verse desde un punto de vista de sostenibilidad y desde el punto de vista también ambiental y sobre todo topados desde el punto de vista del desarrollo sostenible y del cumplimiento de los ODS, porque no solamente es una responsabilidad, si ustedes quieren, moral, sino también es una oportunidad desde el punto de vista económico. Y si ya es una oportunidad desde el punto de vista económico, me va a generar ingresos y me va a generar nuevas situaciones a nivel de empleo. De tal suerte, lo que yo voy a encontrar en este sentido, ¿sí?, van a ser por lo menos, ¿sí?, 7 objetivos que se van a relacionar con los ODS y la empresa. ¿Por qué? Porque al final del día yo voy a generar no solamente una mejor forma de producción, una producción más limpia. Esta forma de producción más limpia me va a ahorrar incluso recursos, me va a permitir innovar y sobre todo me va a generar también en los clientes una situación inversa. ¿Cuál es la situación inversa con mis clientes? La situación inversa con mis clientes será, por su parte, que me va a generar una mejor reputación, ¿sí? Si bien es cierto, de pronto en el Ecuador todavía no está muy desarrollado, en muchos países ya los consumidores piensan antes de realizar sus compras si la empresa está siendo responsable con el medio ambiente, desde situaciones tan básicas, desde la utilización de los empaques que utiliza, desde, por ejemplo, las contribuciones que se hacen. Por ejemplo, grandes cadenas a nivel internacional le dicen a usted en sus mensajes, en su publicidad, con la compra de este café, por ejemplo, si usted está ayudando a una familia en X lugar de un país en vía de desarrollo, o con si usted está consumiendo este café es orgánico y no ha sido utilizado químicos, y al no haber sido utilizado químicos, usted está contribuyendo al desarrollo del ambiente en general. Lo que nosotros vamos a tener, y que les invito por favor a que lo revisen, ¿sí?, es también cuál es la situación en relación con los ODS en el Ecuador. Si ustedes dan clic en sus presentaciones, que las tienen a disposición, les va a conducir directamente a las cifras de Ecuador en cifras del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. ¿Qué ha hecho el INEC? A través de una alianza con el PNUD de Naciones Unidas, ha buscado la manera a través de la cual transparentar, generar una especie de accountability respecto del cumplimiento de los ODS por parte del Ecuador, en cada uno de los parámetros, con el propósito de ver en qué estamos generando una brecha, en qué nos estamos quedando o, en su defecto, en qué otros objetivos estamos avanzando. Y vean ustedes esto también como una oportunidad en cada uno de los objetivos de desarrollar nuevos, obviamente, líneas, por ejemplo, de negocio, de respuestas en este sentido. Vamos a la situación relacionada con los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador. Acá ya estamos hablando de tratados internacionales bastante importantes que van desde el Ramsar, ¿sí?, que es obviamente en relación con los humedales y los cuerpos de agua respectivamente, la Convención de Patrimonio, la Convención CITES. Este es bastante particular y muy importante porque se refiere al tráfico de especies y a la cooperación internacional que tiene que existir en ese sentido, con el propósito que en líneas de frontera, véase,
puertos, aeropuertos o zonas de tránsito transfronterizas terrestres, realizar un control de fauna y, por supuesto, control de especies vegetales, con el propósito de que no haya problema en este sentido. El protocolo de especies migratorias con la intención, por ejemplo, entre otras cosas, de proteger a animales tan importantes, especies animales tan importantes, por ejemplo, como las ballenas, proteger a aves, obviamente. ¿Por qué? Porque las aves, al final del día, no conocen de los límites o los territorios nacionales que han puesto los seres humanos. Ellos obviamente van a un ecosistema determinado y no importa el momento del año, ellos van a estar migrando dada su capacidad. Véase el caso de aves, véase el caso de las ballenas. Por ejemplo, en el caso de las ballenas, ustedes conocen claramente que dadas las aguas frías de la corriente de Humboldt con las corrientes del Niño, hacen que se genere un corredor bastante particular y en determinada época del año la ballena va a estar en uno u otro lugar, tanto en apareamiento, tanto en su momento de crías respectivamente. Uno de los aspectos que fue muy particular y sobre todo fue muy polémico para el Ecuador, han pasado ya 8 años, ¿sí? Ya es bastante tiempo. En el caso del Ecuador, es respecto de la Convención del Derecho del Mar o llamada, por obvias razones, CONVEMAR. Y la CONVEMAR se dijo en su momento que era la famosa Convención de los Mares. ¿Y por qué fue la Convención de los Mares? Al final del día fue la Convención de los Mares o la Constitución de los Mares, porque fue el primer instrumento internacional realizado desde la Comisión de Naciones Unidas para la adecuación del derecho internacional. ¿Cuál fue la intención a mediados del siglo XX de Naciones Unidas? La intención, dicho sea de paso, no se terminó cumpliendo, que la mayor parte de estados y la mayor parte de ítems que regulen, sí, sean regulados casi por todos los estados. Es decir, que las Naciones Unidas se convierta a ciencia cierta en un gran órgano supranacional donde exista una superestructura normativa. Como ustedes entenderán, por la soberanía de los estados, por las posiciones ideológicas, esto ha ido muy lento. Y de manera específica, en el caso del derecho del mar, en el caso ecuatoriano, nosotros no lo suscribíamos por unas razones en teoría, digo en teoría porque al final del día ya las firmamos y no nos ha pasado nada, en teoría que afectaban nuestra soberanía y tenían una particularidad específica con la posición que mantuvimos durante muchísimo tiempo con el Perú. ¿Sí? Se decía que firmando la CONVEMAR, ustedes saben el principio básico de CONVEMAR es que si bien es cierto, mantenemos 200 millas, pero ya no serán 200 millas de mar territorial, sino simplemente 12 millas de mar territorial, ¿sí? Y el resto será zona contigua y zona económica exclusiva respectivamente. ¿Cuál era la teoría que manejaba el Ecuador? La teoría que manejaba el Ecuador era la famosa Declaración de Santiago. Nótese el cambio entre el uno del otro. El uno, convención, es decir, hard law, y el otro, ¿qué? Una declaración, soft law. Y esta declaración de Santiago la había firmado Chile, Ecuador y Perú. Y eso nos trajo una serie de problemas, ya analizaremos después en otras unidades, pero pues, una serie de problemas incluso de carácter geopolítico y geoestratégico, porque llegamos a tener conflictos incluso con Estados Unidos en relación con la famosa guerra del atún. Montreal de 1990, por su parte, trabaja en los temas relacionados en cómo diseñar y cómo proteger la capa de ozono, que era uno de los temas más preocupantes en ese momento, en la década de los 90, y sobre todo cómo intentar cambiar la misma. Sobre todo esta convención se encargó de establecer, por ejemplo, los estándares en relación a la utilización de aquellos gases que causaban efecto invernadero respectivamente. Vamos a encontrar, obviamente, la Convención de Basilea no se refiere a la Convención de Basilea de Derecho Internacional Humanitario, sino se refiere de manera particular a la Convención de Basilea sobre residuos peligrosos. La Convención de Basilea se refiere sobre el control de manera particular
de los movimientos, transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación respectiva. ¿Por qué? Porque había un riesgo bastante latente en qué sucedía al final del día con los desechos y residuos de sustancias peligrosas. Lo que se comenzó a hacer por parte de los países, entre comillas, desarrollados, era pagar para que otros países en vías de desarrollo se hagan cargo de los mismos. El convenio sobre diversidad biológica, que tenía por propósito precisamente establecer cuáles son los parámetros para que los países que son biodiversos puedan mantenerse en este sentido. Un primer convenio sobre cambio climático, el convenio de 1995 sobre desertificación. Ya vamos a llegar a Kioto 2005 de manera específica con el propósito de analizar en Kioto, esta es la segunda parte de la unidad, donde vamos a analizar las convenciones relativas al clima. Y en el caso de Kioto, como ustedes recordarán, se refiere de manera específica a cómo disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y de manera particular cómo generar incentivos con el propósito de que determinados países que lo utilizaron, dicho sea de paso, puedan generar bonos de carbono. La gran discusión detrás de esto, ¿cuál era? Era que, si bien es cierto, yo podía seguir realizando mi tarea normal dentro del desarrollo, bajo un concepto de desarrollo sostenible, piensen ustedes grandes estados que continuaban con su explotación, por ejemplo, sin embargo, entre comillas, a cambio, compraban bonos en relación con sus emisiones. Hacían un cálculo. Si yo estoy emitiendo X cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, voy a pagar que otro país, sí, de una u otra manera, absorba esas emisiones. Quienes se han hecho muy ricos en ese sentido y sobre todo han generado un modelo de negocio y de desarrollo, no solo de negocio, sino de desarrollo, ha sido precisamente el caso de Costa Rica, que lo revisamos en días pasados con la profesora Vega. Convenio de Rotterdam, de Cartagena y de Estocolmo respectivamente, tanto en aspectos climáticos, en aspectos de especies animales y vegetales respectivamente, y cómo estas situaciones podían ser adaptadas a la realidad ecuatoriana. Nosotros hemos escogido simplemente 4 convenios de manera particular, el de la UNESCO, el Tratado de Cooperación Amazónica, porque tiene obviamente que ver en relación con la Amazonía y sobre todo con la posibilidad de que el Ecuador sigue siendo, en este caso, obviamente un país amazónico, dado que forma parte de las cuencas, y el de diversidad biológica y el 169 de la OIT, respectivamente. ¿Qué pasa en relación con el convenio de la UNESCO? El convenio de la UNESCO, como les había dicho, no se olviden que tiene por propósito precisamente proteger bienes culturales y naturales, y dentro del aspecto cultural, sí, esto es en 1972, el primer bien declarado como bien de patrimonio cultural de la humanidad fue precisamente el Centro Histórico de Quito. Sin embargo, nosotros contamos también, obviamente, con las Islas Galápagos, el Parque Nacional Machalilla, Sangay y, por supuesto, el Yasuní. Por su parte, la idea del Tratado de Cooperación Amazónica era cómo los países amazónicos tienen que dar unas respuestas de manera particular, dar una respuesta desde el punto de vista de cómo proteger el ecosistema alrededor de la Amazonía y sobre todo darse cuenta que son países vecinos que están administrando un gran todo, es decir, desde el punto de vista de gobernanza, bajo unos términos de equidad y conservación. Este tratado fue aplicado, por ejemplo, para que vean que sí es práctico y que sí ha dado respuestas. Por ejemplo, el año pasado, cuando se generaron de manera particular, el año pasado y este también, a inicios de este año también, cuando se generaron los grandes incendios en Brasil respectivamente. El convenio de diversidad biológica, como ya les había dicho, tiene por propósito buscar que se genere un desarrollo sostenible con participación activa, pero también buscando qué sucede, por ejemplo, esta es una unidad que la vamos a ver dentro del Código Orgánico del Ambiente de manera específica, qué sucede de manera particular con las situaciones relacionadas con recursos genéticos y cómo estas pueden o no pueden ser aprovechadas por parte de los estados. No se olviden que nosotros tenemos unas estructuras bastante rígidas, si ustedes quieren, en este sentido, desde a nivel constitucional para la protección de los conocimientos ancestrales
dadas algunas particularidades que vivimos durante muchos tiempos, por ejemplo, como fue el caso, entre otros, de la sangre de drago que se explotó en su momento, u otros conocimientos asociados, por ejemplo, con especies animales, por ejemplo, con la utilización de fluidos, entre otras cosas. Y por último, el convenio 169 de la OIT, que el Ecuador se demoró 9 años, casi una década en aprobarlo. Sin embargo, cuando se aprobó, fue un gran triunfo para los pueblos y nacionalidades indígenas, en general para los derechos colectivos, porque este fue la base a través de la cual se permite la consulta libre e informada, sobre todo la protección de sus territorios. Que dicho sea de paso, si bien es cierto, la consulta previa libre e informada ha sido desarrollada por parte de la Corte Interamericana, no ha sido basado en el convenio 169, sino más bien en la propia Convención Americana respectivamente. Vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y en la siguiente clase nos vamos a concentrar en qué sucede con los tratados internacionales, pero en cambio en relación con, de manera particular, creo que va a suceder con los temas del clima. Y por último, vamos a trabajar en dos aspectos adicionales, que es la respuesta que ha tenido de manera particular el sistema interamericano de derechos humanos en relación con el medio ambiente. Y ustedes sabrán que me estoy refiriendo en primer lugar a la opinión consultiva sobre el medio ambiente solicitada por la República de Colombia, y el segundo caso me refiero al último de el caso contencioso contra la República de Argentina.